Dice así la palabra del Señor. Si lo tiene, me dice amén. Y leemos. Amén. ¿Está? Amén. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oramos. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque habita en cada uno de los corazones de mis hermanos y en mi vida también, Señor. Señor, gracias por permitirnos adorarte. Ahora te ruego, Señor, que me uses, que me ayudes, Señor, a poder predicar tu palabra, que tu Espíritu Santo me dé fortaleza y que a pesar del calor, Señor, podamos concentrarnos, podamos atender a tu palabra, podamos escuchar tu voz, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento. Aunque hemos leído hasta el versículo 16, los textos son hasta el versículo 19, hermanos. ¿Sí? Pero para entrar en contexto, vimos en los últimos versículos del capítulo 8 la conversión de un eunuco que era funcionario etíope, el cual fue guiado por Felipe a los caminos del Señor y fue convertido a Cristo. Nos hablaba nuestro hermano Juan Manuel la semana pasada que este hombre leía la Escritura en el libro de Isaías, pero no entendía a quién se refería el texto que estaba leyendo. Así que Felipe, por medio del Espíritu Santo, lo guió a Cristo. Le hizo entender lo que ese texto estaba diciendo. Este hombre creyó al Señor, creyó en la palabra del Señor, se bautizó y prosiguió su camino lleno de gozo de haber conocido esta maravillosa noticia, este maravilloso mensaje del Evangelio. En cuanto a Felipe, nos dice el autor Lucas que fue trasladado por el poder del Espíritu Santo desde un punto de Jerusalén, o cercano a Jerusalén, mejor dicho, hasta otro punto llamado Azoto, donde allí siguió proclamando el Evangelio de salvación hasta llegar a Cesarea. Ahora, hermanos, aunque no vamos a ver los textos siguientes, donde el apóstol Pablo va camino a Damasco, sí es importante que lo tengamos en cuenta. Sí es importante para poder comprender los textos del día de hoy. La semana que viene vamos a tener el privilegio de poder escuchar este mensaje, de que Pablo es convertido de camino a Damasco. En este caso, como hemos leído, Saulo está esperando la respuesta del Señor Jesucristo. Está esperando una respuesta de Dios para su vida. Y vemos cómo comienza esa respuesta. Pero esa respuesta no comienza Dios hablándole a Saulo, sino Dios hablándole a otra persona, a un discípulo del Señor Jesucristo, a Ananías. Y nos dice el versículo 10, y para ponerle un subtítulo a esta parte, le puse la diligencia de Ananías. Leemos lo primero que dice el versículo. En el versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. La ciudad de Damasco, donde está Ananías, es un lugar actualmente, es la capital de Siria. Algunos comentaristas nos dicen que había una buena cantidad de población judía en aquel lugar, y entre ellos creyentes que habían llegado a aquel lugar por motivo de la persecución que se levantó con la muerte de Esteban. Y muy probablemente Ananías era uno de esos hermanos que había sido perseguido y había llegado a aquel lugar. En aquel lugar es donde se encontraba nuestro hermano Ananías y donde tiene esta visión de parte de Dios. Así como muchos otros, Ananías era un hermano
perseguido, un hermano que había huido de Jerusalén hacia Damasco. Ananías, es sumamente importante que podamos ver que este hombre es diligente al llamado de Dios. Él responde de forma rápida al llamado del Señor. El Señor le dice Ananías, simplemente le dice Ananías. No le dice más que eso. Lo llama por su nombre. Y Ananías dice, heme aquí, Señor. Es un hombre diligente que está a la expectativa de la voz de su Señor y de su Salvador. Si vamos al Antiguo Testamento, podemos ver un llamado también muy parecido al de Ananías cuando Dios llama al profeta Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, de la misma manera que ahora el Señor llama a Ananías, también llama a Samuel y lo llama por su nombre. Pero Samuel no responde a este llamado del Señor, sino hasta la cuarta vez que el Señor lo llama. A la tercera vez va al profeta Elí, el profeta Elí le dice, Samuel, tenés que decirle al Señor, porque es la voz del Señor, heme aquí, Señor, tu siervo oye. Así que hasta la cuarta vez Samuel pudo responder y pudo decirle al Señor, heme aquí, tu siervo oye. Pero este hombre, Ananías, este hombre ya conocía a su Dios. Este hombre ya era un discípulo del Señor. Fíjese cómo empieza el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo, ya era discípulo del Señor. Así que Ananías, ¿por qué responde de forma rápida? Porque ya conoce a su Señor. Este hombre está pendiente de la voz de Dios. No solo eso, sino que está dispuesto a acatar las órdenes de su Señor y de su Salvador. Esto nos muestra que Ananías era un varón de comunión con Dios, un hombre de oración. No hay otra explicación para esta respuesta tan particular de Ananías y este hombre que era alguien completamente entregado a la voluntad de Dios, a que diga, solamente con el llamado de su nombre, diga, heme aquí, Señor. Este era un hombre de oración, un hombre entregado a la comunión con su Dios y con su Salvador Jesucristo. Amén. Ananías no es un apóstol y probablemente quizá cuando estábamos leyendo los textos yo pensaba, quizá todos esperamos que hablemos de Saulo, pero no vamos a hablar tanto de Saulo. Como usted lo vio, estamos hablando más que nada de Ananías. Porque es importante la vida de este hombre para nosotros, hermanos. Este hombre quizás no es muy renombrado. Si nosotros pensamos en un Ananías antes de venir a este texto, lo primero que nos viene a la mente es Ananías y Zafira, porque es la historia más conocida. Pero muchas veces lo pasamos por alto. Este es un hombre, un discípulo del Señor, que tiene muy buen ejemplo para darnos, pero lo pasamos por alto muchas veces. Quizá porque lo opaca el testimonio del apóstol Pablo. Estamos pendientes de Pablo, y es buenísimo eso. Pero también este hombre, un hombre pequeño, un hombre entregado a la voluntad de Dios, ni siquiera era un apóstol, tampoco era un delegado apostólico. Este hombre está orando y recibe un mensaje de Dios para el apóstol Pablo, para el futuro apóstol Pablo. La información que tenemos de Ananías es que probablemente Ananías era un líder de la iglesia en Damasco. Sin embargo, lo que sí sabemos es que él era un hombre piadoso y un hombre de buen testimonio según Hechos, capítulo 22, versículo 12, si me acompaña, ahí en su Biblia. Hechos 22, versículo 12, el apóstol Pablo está hablando de su conversión y está contando acerca de Ananías. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Eso es lo que podemos decir de él. Qué importante, hermanos, es que podamos ver que Ananías vivía en constante buen testimonio para con todos y para con el Señor. Y es por esto que el Señor lo usa como instrumento en sus manos. ¿Y qué es lo que Dios quiere también de nosotros? Dios también quiere que nosotros tengamos comunión con Él, que nosotros también cada día nos limpiemos más y más de nuestro pecado, de nuestra maldad, de lo que nos contamina, para poder ser usados de mejor manera
por el Señor. Fíjese que Dios usa a hombres piadosos. Fíjese que Dios está usando a hombres que tienen comunión con Él. Y Dios nos va a usar a cada uno de nosotros, pero también quiere que seamos obedientes a la voz de su palabra. Que busquemos la santidad, que procuremos vivir en santidad, que busquemos hacer bien, que procuremos una vida verdadera, entregada al Señor Jesucristo. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, dice: despojados de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Claramente, Ananías era un hombre pendiente y atento a la voz de Dios, con su mirada puesta en Jesús, con su mirada puesta en su Salvador. Ahora hay una conversación que tiene Jesús con Ananías desde el versículo 11 hasta el versículo 16. En este punto vemos cómo Jesús le indica a su discípulo en visión qué es lo que debe hacer. De forma detallada le da indicaciones claras y precisas de lo que él debe hacer. El Señor le ordena que vaya hasta la casa donde habían llevado al apóstol Pablo, a Saulo. Le dice el nombre de la calle llamaba Derecha, y aún le dice el Señor cómo se llamaba la persona, el dueño de la casa, llamaba Judas. Así que Dios le da con claridad toda esta información a su discípulo. ¿Por qué motivo? La palabra nos responde: por el motivo de que Pablo oraba. Dice, porque Saulo, he aquí, él ora, dice la palabra, cuando finaliza el versículo 11. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora sí, vamos a hablar un poco de Pablo. Pablo hasta ahora estaba orando al Señor o a un Dios que él creía que era Dios, para que Dios le otorgue la posibilidad de matar a cristianos, de entregar a cristianos, de encontrar a cristianos y de llevarlos a la cárcel y de que ellos mueran. Pero en esta ocasión el apóstol Pablo está orando por primera vez de forma correcta, de una forma correcta. Pablo está con temor y está con temblor delante de él, delante de Dios. Es la primera vez que lo vemos a Pablo de esta manera. También tenemos que recordar, hermanos, que Saulo en este punto está completamente ciego y sumamente atemorizado porque ha visto al Señor de gloria. Pablo en el capítulo 22 dice que una luz del cielo brilló sobre él, que era aún más fuerte que la luz del sol, dice. Así que, por decantación, esa luz más fuerte que la luz del sol es nuestro Señor Jesucristo. Pablo vio a Jesucristo. Pablo vio al Señor Jesucristo, por eso puede ser llamado apóstol. Él lo vio, él escuchó su voz, él atendió a la voz de su llamado y atemorizado oró por 3 días en ayuno y en oración y en súplica a su Dios. Ahora el Señor está escuchando su oración. Antes no oía. ¿Cómo va a oír el Señor una oración de alguien que le dice: quiero ir a matar a aquellos, quiero entregarlos a muerte? No, por supuesto que no. Dios no va a escuchar esa oración. Pero ahora Dios está escuchando la oración de un hombre lleno de temor a Él, que se ha encontrado con Cristo, que lo ha visto cara a cara, y el Señor responde. Dios entonces mostró a Saulo su misericordia, hermanos. Dios mostró su misericordia y este hombre fue capaz de orar de una forma correcta. Ahora, nosotros podemos pensar que somos pecadores y que pecamos mucho, y es cierto, pero fíjese la misericordia de nuestro Dios, que salvó a un hombre que perseguía a su iglesia. ¿Qué es lo que no puede hacer por nosotros este Señor y Salvador Jesucristo? Si nos humillamos delante de Él, si nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿cómo no nos va a perdonar? Este hombre perseguía a la iglesia, este hombre odiaba a la iglesia, pero Dios aún así lo eligió, lo salvó, y no solamente eso, sino que lo llevó a ser un predicador de su palabra
y a salvar un montón de personas a través de su vida. Dios mostró su misericordia en Saulo. Así que le comunicó a Ananías: Ananías, tenés que ir a la casa donde está Saulo y darle este mensaje. Qué maravilloso es ver, hermanos, cómo Dios está pendiente de nuestras oraciones cuando venimos a Él en humillación delante de Él. Qué gloriosa providencia divina que nos permite acercarnos con confianza ante su trono y clamar por misericordia y ser oídos, ser asistidos por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Dios nos oye, hermanos. Dios escucha cada una de nuestras oraciones y más una oración que viene de un corazón quebrantado y humillado delante de Él. En cuanto al carácter de nuestro Dios, también podemos decir que en principio Él es sumamente misericordioso, pero si nos comparamos con Él, nuestro carácter, nuestra naturaleza no redimida, nuestra carne, no habita ese deseo de misericordia. Y vemos a Ananías, que es un gran santo de Dios, un hombre piadoso, un hombre de buen testimonio, como nos decía la palabra, que tiene que llevar el mensaje a Saulo, pero que se toma un tiempo para reprochar a Dios, para decirle a Dios: Señor, pero ¿sabés quién es ese el que me está llevando? ¿Sabés que persigue a la iglesia? ¿Sabés que aún tiene cartas de los principales sacerdotes para entregar a la muerte a los santos? Ananías quizá se creía un poco mejor que Saulo. O tal vez, y es la opción que elijo y que pienso que es, Ananías tenía miedo de un perseguidor tan atroz como Saulo de Tarso. Era lógico que no quisiera ir a la casa de Judas. Pero el Señor hace que vos y yo y Ananías superemos nuestros miedos, hermanos. Ananías superó su miedo porque Dios le dijo: ve, Ananías, porque instrumento elegido me es este. En el versículo 15, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A la voz de su Señor, a la voz de su Salvador, este hombre que había reprochado a su Dios, que le había dicho a su Dios: Señor, prácticamente tengo miedo, no quiero ir ahí. El Señor le dijo: Ananías, quédate, voy a elegir a otro. No, no le dijo eso. El Señor le dijo: ve, Ananías, supera tu miedo. El Señor lo que le está diciendo Dios: yo iré contigo, no estarás solo. De la misma manera, cuando nosotros tomamos una responsabilidad, hermanos, quizá podríamos pensarlo dentro de la iglesia, el Señor está contigo, el Señor no te dejará solo en el ministerio que te ha otorgado, en el pastorado, en el diaconado, en el servicio a los hermanos, el servicio que Dios te puso. El Señor no te dejará solo, Él irá contigo. A veces tenemos temores, es normal que tengamos temores, somos hombres, no somos Dios. Pero aún así el Señor promete, como va con Ananías, también promete ir con nosotros a cada momento, constantemente. No nos va a dejar, no nos va a abandonar, porque dice el Salmo: no te desampararé, no te abandonaré ni te desampararé, dice el Señor. ¿Por qué cree que Dios le dice a David eso? Porque David tenía muchos temores, pero Dios le dijo: no te voy a desamparar, David, y no te voy a dejar. Así nos dice también a nosotros. Qué bueno es nuestro Dios. Al escuchar a Ananías la voz de nuestro Señor, este llamado de su vida, este llamado que él tenía que entregar a Saulo, este mensaje, que tenía que entregar a Saulo, vemos cómo Ananías acepta firmemente la voluntad del Señor, así como lo vemos en el texto. Él se dirige a la casa de Saulo, obedece la voz del Señor. Ananías no le reclama nada al Señor después de esto. Él le dice: Señor, esto me preocupa, y Dios le dice: ve, Ananías. En otras palabras, Dios le dijo a Ananías: no te preocupes por esto,
no te dé temor que Saulo haya sido ese hombre. Yo voy a estar contigo. Vos lo que tenés que hacer es llevar mi mensaje y cumplir así tu propósito. Qué impresionante es poder ver, hermanos, que este hombre tan pequeño como Ananías es usado por este Dios tan grande y tan maravilloso como nuestro Señor Jesús. Qué bueno es ver cómo estos fieles hombres y valientes mensajeros de Dios llevan el Evangelio a personas que Dios iba a usar para llevar no a uno ni a dos a los pies de Cristo, sino a miles y miles y miles de personas a los pies de Cristo. Si Ananías no hubiera ido, quizá Pablo, ¿qué hubiera pasado con Pablo? Pero Ananías fue a ese lugar. Pablo escuchó el mensaje del Evangelio, creyó al Señor, fue bautizado, nos dice la palabra, y después ya todos conocemos la historia. Siempre hablamos de Pablo, de Pablo, de Pablo, porque es el que más libros escribió del Nuevo Testamento y más doctrina tiene en el Nuevo Testamento. Pero a lo que voy, hermano, es que tal vez vos no veas la cosecha de tu siembra. Pero déjame decirte, hermano, que esto es una realidad. Que de la misma manera que Ananías seguramente ni pensaba que Pablo iba a ser aquel hombre que iba a predicar a tantas almas. Pero quizás vos estás predicando a personas, a una o dos personas que no sabés quiénes son, que no sabés cómo van a ser usadas por Dios, pero van a ser usadas por el Señor. Y quizá predicarán a mucha gente y serán salvadas muchas almas. Quizá no tengamos la dimensión en nuestra mente de cómo Dios trabaja, pero Dios trabaja y Dios obra de maneras y de formas que no podemos comprender. Muchos conocen, y ya termino con esta historia, muchos conocen la historia de conversión del renombrado y conocido Carlos o Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores. Y si no lo conoce, se lo cuento muy rápidamente. Él mismo cuenta que un día, de un crudo invierno, llegó hasta las puertas de una iglesia metodista, abrumado y angustiado, en gran manera porque tenía temor a la muerte y al infierno. Pero debido a esta tormenta de nieve, a una tormenta de nieve, el ministro que predicaría esa mañana no llegó a la iglesia, por lo que subió a la plataforma un hombre delgado para predicar el mensaje del Evangelio. Al parecer este hombre era un simple zapatero, contaba con poco conocimiento de las Escrituras, así que lo obligó a mantener su mirada sobre solamente un texto, Isaías 45:22. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y como buen metodista, o son medio parecidos a los pentecostales, señaló a Spurgeon y le dijo: joven, vos estás muy abrumado, vos estás muy preocupado, estás perturbado, mirá a Cristo y sé salvo. Y ahí Spurgeon creyó en el Señor. Y como buenos bautistas conocemos la historia de Spurgeon, predicó a tanta cantidad de personas y tanta cantidad de personas creyó en el Señor y fueron salvadas. Qué impresionante lo que hace Dios. Él obra de maneras que no podemos comprender. Utilizó a Ananías para que le lleve el mensaje a Saulo, utilizó a un simple zapatero para que le lleve el mensaje a Spurgeon. Y nos utiliza a nosotros, Ananías, simples zapateros, para predicar un mensaje que quizá lleve estas personas a muchísima gente. Quizás no seamos nosotros, pero sí asegúrese, hermano, que la palabra de Dios se cumple y Dios va a salvar gente, porque ese es su propósito. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor. Gracias por habernos salvado, Señor, por habernos perdonado, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti.